Para culminar con algunos ejercicios que ya se habían desarrollado acerca de introducción al análisis de la varianza, recordemos básicamente de que estamos trabajando aún con el libro de estadística con estadística básica con R y R Commander de los autores que vemos aquí, que son Arriaza, Fernández, López, Muñoz, Pérez y Sánchez. Y en su segunda versión, ustedes lo pueden encontrar realmente este manual, que es muy aplicativo para lo que viene a ser en el R. Lo puedes ubicar en este caso en la Universidad de Cádiz. En el Google es de la Universidad de Cádiz. Bien, siguiendo nosotros con el trabajo, veamos algunos ejemplos de aplicación del análisis de la varianza. Vamos a trabajar con los mismos datos con los que trabaja en este caso este manual. Como les comenté, es un manual el cual sí les recomiendo por lo que nos acerca un poco más a lo que viene a ser R. Bien, conceptos básicos de la ANOVA ya se ha analizado, que es el análisis de la varianza, y fue básicamente propuesto por Fisher. En mi hipótesis nula, lo que yo tengo es que no existe diferencias, es decir, mu1 es igual a mu2, mu2 es igual a mu3, mu3 es igual a 4, y así cada una de las mu hasta llegar acá poblaciones. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos validando por el momento vendría a ser de que existe básicamente K poblaciones. Eso es lo que vamos a analizar por el momento. Bien, aquí lo podemos ver, dice, se va a permitir generalizar el contraste de igualdad de medias de 2 a K poblaciones. Por lo general, cuando hemos hecho una previa hipótesis, nos estamos basando en el análisis de de dos poblaciones. Obviamente que son poblaciones independientes, pues ahora vamos a hacer hasta K poblaciones. Para ello podríamos usar el test de Fisher, el test de la prueba F, pero nosotros también ya nos hemos acostumbrado a tratar de discriminar mediante p-value. Aquí tenemos, por ejemplo, los algoritmos, en este caso cuando se dé la normalidad, pero no la homoscedasticidad, se recomienda el test de Welch o el test de Kruskal-Wallis. Bien, veamos un ejercicio. Veamos el ejercicio que propone en este caso el libro. Dice, el archivo cebada.dat contiene información sobre la producción de 4 variedades de cebada. Utilizando el test de Bartlett, se estudiará la homoscedasticidad de los datos. En el R Commander, una vez cargados los datos, se selecciona. Aquí están los pasos. Bien, básicamente lo que me está preguntando ahora es si tienen la misma varianza o no. Eso, desde ahí estamos partiendo. Entonces, carguemos nuestros datos. Bien, vayamos en este caso a lo que viene a ser nuestro R. Colócale library rcmdr. Vamos a llamar ahora sí a la data con la que está trabajando nuestro manual pilar, nuestro manual de cabecera para el R aplicando estadística, vendría a ser la base de datos Cebada, cebada.dat. Entonces, vámonos a ello, importar datos de texto, llámalo como gustes, en este caso yo lo voy a llamar Cebada. Ok, y aquí está, Cebada, ok. Bien, puedes visualizar aquí los datos. Los datos ya están en forma de tabla realmente. Podemos encontrar el factor AAA, lo podemos ver en este caso 6 veces. Tienes el factor B, el cual también lo puedes ver 6 veces. Tienes el factor C, el cual también lo puedes ver 6 veces más. O analicemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, entonces 7 veces más. Y por último lo que tendríamos es en este caso,
7 veces más el factor D. Si nos damos cuenta, no todos los factores tienen el mismo tamaño de elementos o el mismo tamaño de observaciones o de réplicas también, como podríamos llamar. ¿Qué es lo que hacemos ya una vez que tenemos los datos? Bueno, nunca olvides que puedes también trabajar de manera visual. Es decir, por ejemplo, yo podría hacer un diagrama de cajas, ¿sí? Quiero que me dibuje la producción, pero lo voy a identificar ya sea por tipo, si es A, B, C, D. Aceptar. ¿Ok? Yo tengo esto. Tenemos aquí nuestros 4 elementos, A, B, C, D. Sin ir muy lejos, vemos de que C es, en media es muy distinto. Pero lo que queremos evidenciar ahora es qué tanto es el comportamiento de su varianza. Bien, hagamos ello. ¿Qué es lo que nos propone nuestro libro? Nuestro libro pilar. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a utilizar el test de Bartlett. Eso es lo que me propone ahora. Vamos a utilizar el test de Bartlett. Pues hagamos eso. Estadísticos, varianzas y test de Bartlett. ¿Cómo vamos a vivir ello? Los factores vienen a ser todos los tipos. Perdón, los tipos vienen a ser los factores que vienen a ser A, B, C, D, A, B, C, D, y los datos a tratar de, en este caso, categorizar y asignar a cada tipo de factor son los datos de producción. Aceptar. Podemos visualizar que, por ejemplo, A tiene un valor de 14.16, B un valor de 41, C un valor de 87.28 y D un valor de 15. Eso es lo que podemos visualizar por el momento. Bien, sigamos. Algo adicional que nosotros siempre vamos a analizar, y básicamente, acuérdate que la hipótesis no era que todos los mu en este caso eran iguales. Lo que podemos ver es que el p-value es del 11.47%. Asumiendo que hemos estado trabajando con un alfa del 5%, lo que diríamos es que el p-value es igual a 11, lo cual es mayor que el alfa de 5%, por lo tanto, no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? De que las varianzas presentaban una tendencia de igualdad. Eso es lo que me está comentando. Dice, no se rechaza la hipótesis de varianzas para los 4 tipos del factor. Siguiente, lo que me comenta es, realicemos una prueba F, ya lo hemos visto en un video anterior, mediante el cálculo en Excel. Pues, ahora lo que me comenta es, vamos a evaluar de 4 pueblos, me dice, para evaluar el índice de alfabetización de 4 municipios de una determinada comarca, se ha pasado un test a varios habitantes de cada una de ellas con los siguientes resultados. Podemos ver que, por ejemplo, el índice de alfabetización del pueblo 1 es de 78, 85, 90, 77, 69. Podemos ver que el número de réplicas o el número de observaciones para este primer factor, llamémosle así por el momento, es de 5, en el siguiente es de 6, en el pueblo 3 es de 5 y finalmente en el pueblo 4 es de 4. Bien, analicemos esta data. Vamos a traer una nueva base de datos, importar, y le voy a llamar alfa simplemente le voy a llamar, ok, y era el alfabetización. Bien, ya está importada nuestra data, aquí la podemos visualizar. Vemos pueblo 1, pueblo 2, pueblo 3 y pueblo 4. Ok. Recuerda de que igual puedes trabajar inicialmente con el modelo gráfico, chequea un diagrama de cajas, clasifícalo por el tipo de pueblo que es y podemos visualizar ese comportamiento. Aquí está. Pueblo 1, pueblo 2, pueblo 3, pueblo 4. Ahí podemos ver los datos y también podemos ver algunos outliers que se tienen. Bien,
sigamos con este cálculo básico. ¿Y qué es lo que nos recomienda hacer en este caso el libro? Dice, lo que vamos a evaluar es el índice de alfabetización de 4 municipios. Eso es lo que queremos ver. Entonces dice, los datos se han recogido en la base de datos AlfabetoDat, ya lo vimos, y lo que me piden es, vamos a desarrollar una prueba F, un test F. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Pues lo que vamos a analizar es el comportamiento en este caso de los distintos pueblos y nos vamos a medias. En medias ponemos análisis de un solo factor. ¿Qué más es lo que vamos a colocar? Los grupos, que vienen a ser los pueblos, pueblo 1, pueblo 2, pueblo 3, pueblo 4, y las variables vendrían a ser los datos. Aceptar, y esto es lo que tenemos. Lo que nosotros ya hemos estado desarrollando en Excel. ¿Qué es lo que tenemos? La población, el pueblo 1 tiene un índice medio de alfabetización de 79.8, el pueblo 2 un índice medio de alfabetización de 48.83, el pueblo 3 un índice de alfabetización de 80.4 y el pueblo 4 de 52.25. A su vez tengo aquí las desviaciones estándar y también lo que puedo visualizar es el número de observaciones que ha habido para cada tipo de población. ¿Qué es lo que yo he querido calcular? Entonces, básicamente he querido mostrar que los 4 pueblos presentan una tendencia, una igualdad. Esa era mi hipótesis nula. Por lo tanto, lo que podemos ver es el pueblo. En este caso, nosotros habíamos trabajado el tratamiento, llamémosle así. Eran 4 tratamientos. Acuérdate que es A-1, según lo que habíamos visto en el libro Montgomery. Por eso es que considero aquí que tengo 3 grados de libertad. En el siguiente es A por N-1. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no todos son del mismo tamaño. En este caso, hay una variación en el tamaño de observaciones o réplicas de cada tipo de factor. En este caso, el total de grado de libertad es de 16. Y aquí tenemos la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados medios y la prueba F. Acuérdate que esto básicamente lo podemos calcular mediante tabla. Acuérdate que el alfa vendría a valer del 95%, donde el numerador, el grado de libertad del numerador valen 3 y el grado de libertad del denominador valdría 16. No obstante, para nosotros, para calcular de una manera más sencilla es mediante el pi-value. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que el pi-value realmente tiende a 0. Es de 0.0000563. Por lo tanto, tiende a 0. Y lo que podríamos decir es que este pi-value es menor que el alfa. El alfa asumiendo que es de un 5%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Eso es lo que estaríamos por el momento comentando. ¿Qué es lo que estamos rechazando? Que en este caso, los pueblos tienen un mismo promedio de índice de alfabetización. Aquí justamente nos dice, puesto que el pi-value es menor que 0.01, se rechaza la hipótesis de igualdad de la medida de índice de alfabetización de los 4 municipios. Bien, fue una prueba muy sencilla, donde hemos visto que sí existe diferencias. Ahora, sé que simplemente hemos analizado el global, el total, si es que se parecen o no, pero es una prueba muy incipiente aún, porque realmente lo que nos interesaría es validar, ¿no? Qué pueblo sí se parece y cuál de los pueblos está mejor posicionado en cuanto a este índice de alfabetización. Entonces es por ello que a continuación vamos trabajando comparaciones múltiples y lo que me hice es, vamos a trabajar con estadísticas media ANOVA de un factor. Aquí sí te voy comentando algo. No necesariamente cuando coloques ello va a correr tu máquina, tu R, perdón, sino que aquí te puede aparecer un error. Lee bien ese error que básicamente te dice que hay un problema de conflicto o que no está instalado un paquete. Lo que vas a tener que hacer es instalar ese paquete. Yo lo que te recomiendo, bueno, eso es un consejo, es cierra el R Commander, te vas en este caso al R Project y en el R Project lo que tendrías que hacer es seleccionas un espejo y después pones instalar el paquete que te está comentando en el R Commander. Una vez que has instalado bien esto, cierra este R Project
Vuelve a abrir, coloca library rcmdr y comenzamos otra vez a trabajar en este caso con nuestro rcommander. Eso es mi consejo. Pues bien, en este caso el texto lo que me comentaba era que vamos a hacer una prueba de comparaciones múltiples. Cuando me refiero a comparaciones múltiples, lo que vamos a tratar, acuérdate que yo tengo 4 poblados, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a comparar es pueblo 1 con pueblo 2, pueblo 1 con pueblo 3, pueblo 1 con pueblo 4, pueblo 2 con pueblo 3, pueblo 2 con pueblo 4 y finalmente pueblo 3 con pueblo 4. Eso van a ser inicialmente mis análisis que voy a desarrollar, que viene a ser 6 posibles escenarios. Bien, entonces vamos a hacer esas comparaciones múltiples. Estadísticos medio ANOVA de un factor. Vámonos a desarrollar ello. Estadísticos medias ANOVA de un factor. Como te dije, cuando vas a hacer esto, no necesariamente te va a salir la respuesta. Aquí podría ser de que te salga un error. Bueno, aquí volví a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Aquí sí me faltó colocar qué es lo que he querido yo tratar de explicar. Pues vamos nuevamente, estadístico, media, análisis de un factor, y lo que nos comentaba era que queremos hacer comparación 2 a 2 de las medias. Lo que te dije, las 6 posibles combinatorias. Entonces, damos ese check, aceptar. Mira, espera que cargue porque incluso te va a dar un gráfico. Bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que acaba de calcular? Entonces, mira, lo que te está diciendo, acuérdate que aquí es medias. Te dice que la media de la población 2 con la media de la población 1, en este caso, difieren de menos 30. La población 3 con respecto a la población 1 de 0.6, la población 4 con respecto a la población 1 de menos 0.27, población 3 con la población 2 de 31, la población 4 menos la población 2 de 3.417 y la población 4 con la población 3 de menos 28. Aquí también a su vez me están dando los errores, los t-value y los p-value. Con el p-value nosotros ya podríamos tratar en este caso de validar. ¿Qué quiere decir? Acuérdate lo que me está diciendo al momento de colocar P2 menos P1 es igual a 0. Lo que me está diciendo la hipótesis nula es que la media de la población del índice de alfabetización de la población 2 es igual a la media de la población en cuanto al índice de alfabetización de la población 1. Eso es lo que me está diciendo esta hipótesis nula. Y yo aquí tengo de que es 0.01. Por lo tanto, dado que es menor que el alfa, digo de que no, eso es falso, se estaría rechazando dicha hipótesis, con lo cual yo digo que la población 2 con la población 1 sí llegan a diferir en un cierto grado. No obstante, lo que sí podemos visualizar es esto. Mira, en el siguiente comentario que vemos que la población 3 tiene un comportamiento similar a la población 1, vemos que su p-value es 0.999, por lo cual esto sería mayor que un alfa de 0.05%, y lo cual yo estaría diciendo que no existe evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis que declara que la población 3 tiene un índice medio de alfabetización igual que el de la población 1. Dicho de esa manera, también no existe evidencia suficiente para rechazar de que la población 4 se asemeja a la población 2. Vamos, entonces esos dos son los que yo rechazo, este elemento y este elemento. Lo cual, perdón, no puedo rechazar, no tengo evidencia suficiente. Lo cual al final yo concluyo que la población 3 se asemeja a la población 1 y la población 4 a la población 2. Realmente aún sigue siendo un poco insípido este análisis, y es por ello que la ventaja de aplicar esto es que nos dan un diagrama y lo vamos a chequear en nuestro RProject. Este es el diagrama que nos interesa. Mire, población 1 con población 3. Si tú te das cuenta, han pasado el 0. Basta que hayan pasado el 0. ¿Qué quiere decir? Por lógica, si un valor está en un valor negativo y un valor positivo, acuérdate de la raíz numérica cuando has visto análisis numérico. Si tomas de un valor positivo
de un valor negativo a un valor positivo, dentro de ellos se contiene el cero. Y si se contiene el cero, ¿qué es lo que diríamos? Población 3 menos población 1 es igual a cero, por lo tanto población 3 es igual al comportamiento de la población 1. De esa misma manera, lo que estaríamos diciendo es que la población 2 es igual a la población 4. No siendo el mismo caso de la población 2 con la población 1, es menor que 0, existe una diferencia. De igual manera, la población 4 con la población 1 es menor que 0, existe una diferencia. La población 3 menos la población 2 es positivo y existe también una diferencia. Entonces, para eso es que nos sirve este tipo de análisis. Es muy potente realmente, nos dice cuál de estas poblaciones sí presentan un comportamiento similar. En el anterior análisis simplemente veíamos de que si son iguales o no, y se rechazó ello. Pero ahora estamos diciendo, bueno, tú me has rechazado ello, ahora simplemente dime realmente por qué acabas de rechazar. Y entonces se rechazan dado que no, las cuatro poblaciones no presentan un comportamiento similar. Las cuatro no, pero dentro de ellas algunas sí se asemejan. Eso es lo que estábamos analizando. Esto, esto es lo que hemos estado analizando. Por último, ya para terminar nuestro análisis de varianzas, tenemos la alternativa no paramétrica, el test de Kruskal-Wallis. Veamos el siguiente ejemplo. Es un ejemplo interesante, el cual nos comenta, suponga que se desea comparar el rendimiento de 5 tipos de neumáticos, A, B, C, D y E. Estas son las 5 marcas de neumáticos que yo poseo, para lo que se decide probarlos en distintos coches de similares características. Subidas medias de rodaje, medidas en miles de kilómetros, vienen dadas por la siguiente tabla. Aquí tenemos las llantas de 5 marcas y en este caso el número de observaciones, que son el número de vehículos en los cuales se ha probado estas llantas. Aquí tengo yo 5 vehículos. En el primer vehículo lo que me dice es que se ha probado en 68.000 kilómetros, segundo 72.000 kilómetros, y así sucesivamente. Todos estos datos están en miles de kilómetros. ¿Qué más? ¿Qué es lo que queremos analizar? Dice, para contrastar que no hay diferencia entre los 5 tipos de neumáticos, se elige el test de Cruz-Wallis. Tu pregunta es, ¿por qué no hago igual que el caso anterior, el de los factores? Pues también podrías hacer ello, no te hagas problema, también analízalo de esa manera. Ahora por el momento lo que vamos a hacer es, los datos han sido almacenados en el fichero neumático. Entonces trabajemos con ese fichero. Vamos viendo. Datos, importar datos, y aquí coloco neumático. Aceptar. Y aquí están mis neumáticos. Como te he dicho ya desde casos pasados, gráficas, diagrama de cajas, sí, quiere ver el kilometraje, pero obviamente por tipo de neumático. Aceptar. Aceptar y aquí podemos visualizar ello. Están los 5 tipos de neumáticos y cómo es su comportamiento de cada uno de ellos. ¿Podrías hacer un análisis de factor? Pues veamos. Estadísticos, medias para un factor, en este caso comparaciones, que vas a tener en 5 tipos de comparaciones. Ahí está cargando aún. Tenemos, en este caso, recuerda, si bien tenemos 5 tipos de llantas, vamos a tener que hacer muchas más combinatorias. Muchas más combinatorias. Acuérdate que el análisis que más me interesa es el que reporta como un gráfico. Y pues aquí sí es algo interesante. Vemos de que sí presenta mucha similitud entre los pares de llanta. B con A, C con A, D con A, E con A, dado que todas, absolutamente todas, están cruzando el valor de cero. Esa es una forma de analizar. Ahora, veamos lo que nos comentaban ahora para tratar de analizar mediante Kruskal-Wallis, y veamos cuál es su primer principio. Dice, estadísticas, test no paramétricos, test de Kruskal-Wallis. Entonces veamos estadísticas, test no paramétricos, test de Kruskal-Wallis.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, está bien, los grupos son los neumáticos y la variable viene a ser los kilómetros. Aquí sí tengo un poco de cuidado. Este 68 no significa la media. Este 53 no es la media, sino estos elementos que están debajo de cada letra es 68 es la mediana de A, 53 es la mediana de B, 72 es la mediana de C, 57 es la mediana de D y el dato que posee un valor de 65 es la mediana de E. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, yo quería corroborar si ellos se asemejan o no en valor. Mi hipótesis nula es de que presentan un comportamiento similar. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis alterna es que existe algún elemento que presenta un comportamiento distinto. Podemos ver mediante el análisis del p-value que tiene un valor de alfa, perdón, valor de p-value de 16.51%, mientras que mi alfa yo estoy en este caso suponiendo que vale un valor de 5%. Dado que el p-value es mayor que el alfa, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto lo que yo estaría declarando es que en este caso los 5 tipos de neumáticos son similares. Eso sería el resultado de mi análisis. Bien, eso es todo y ahí estaríamos terminando estos ejercicios de R. De verdad, me parece muy útil este libro. Traten de practicarlo todo, es muy interesante. Se lo recomiendo comunidad de R. Hasta pronto.